Que Dios continúe bendiciéndonos a todos en esta hermosa tarde, en que podemos reunirnos para alabar a Dios, glorificar su nombre y escuchar su gloriosa palabra. En esta tarde me siento muy contento de estar en presencia. Quisiera que buscásemos en nuestras Biblias, en el libro del Génesis, capítulo 3. Él le traduce sí, pero yo creo que es mejor que lo haga. Ganamos más tiempo. Leeremos en el capítulo 3 del Génesis, verso 8 hasta el 10, donde nos dice la palabra de Dios, nos dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Puede sentarse. Para esta ocasión, el tema que tendremos será el Padre Celestial buscando su Hijo. El Padre Celestial buscando a su Hijo. Sabemos que las cosas que nosotros podemos ver en existencia en esta tierra fueron hechas por un creador. Y ese creador ha sido conocido como el Dios eterno. Sabemos que la raza humana, sabemos que el ser humano no vino sin un creador. Sabemos que fue un creador el que trajo a existencia la raza humana. Y tenemos el relato bíblico del libro del Génesis, en donde se nos narra la manera en que vino a existencia la raza humana. Hoy en día los científicos se rompen su cabeza buscando para ver la manera en que apareció el ser humano aquí en esta tierra. Se rompen la cabeza buscando para ver cómo apareció el ser humano, cómo fue que sucedió todo para surgir la existencia del ser humano. Y algunos científicos han llegado a la conclusión de que antes del ser humano estar en la condición en que está actualmente, era más bien una especie de mono que fue perfeccionándose a través de los siglos y a través de las edades hasta que vino a ser el hombre. Pero ese es un gran descubrimiento de la ignorancia de la ciencia moderna. Esa es la ignorancia más grande que pueda tener la humanidad y que pueda enseñarle a sus hijos. Pues antes de los científicos llegar a esa conclusión, ya Dios había revelado en su palabra la manera
en que el hombre vino a existencia. Y también había revelado en su palabra el problema primero que había tenido el hombre en su comienzo de su existencia terrenal. Y escuchen bien lo que les digo, en su comienzo de su existencia terrenal, refiriéndome a la existencia terrenal en cuerpos terrenales. Podemos ver entonces que la historia del comienzo del ser humano en esta tierra está en el libro más antiguo de todos los libros. Está en la Biblia. Y a Moisés le fue revelado todo ese misterio para que lo escribiese. Y él escribió los primeros 4 libros del Antiguo Testamento. Y vemos este profeta poderoso trayéndonos esa clara y completa revelación. Podemos ver en la narración que cuando Dios creó al hombre y luego el hombre se encontró en problemas, podemos ver que Dios siguió teniendo al hombre como su hijo. Y Dios vino en busca y en auxilio de su hijo Adán. Y encontramos que en la tarde, en ese día, apareció Dios allá en el huerto. Y encontramos que Adán se dio cuenta de la presencia de Dios, porque llegó como en las otras ocasiones había llegado. Pero Adán estaba muy temeroso y se escondió. Pero Dios no se escondió de Adán. Aún en la condición caída en que se encontraba, Dios lo llamó. Porque Dios, nuestro Padre Celestial, sabe la condición humana. Y Dios es un Padre amoroso. Y no importa la condición en que su hijo había llegado, Dios no falló en la visita que Él le hacía al hombre cada cierta hora del día. Allá en la tarde, en la fresca de la tarde, Dios aparecía y hablaba con Adán. Tenía ese compañerismo con su hijo. Y Adán disfrutaba de la venida del Señor. Adán se gozaba en grande manera con el Padre Celestial. Pero cuando cayó, Dios no falló su visita. Dios vino y le visitó y vino a hablar con él. Dios no le sacó en cara el problema que Adán había tenido. Dios no vino para altercar con Adán. Dios no vino a buscarle faltas a Adán. Dios vino a tener compañerismo con su hijo. Adán fue el que comenzó a contarle el problema que él había tenido. Y Dios entonces comenzó a escuchar lo que Adán le contaba y comenzó entonces a preguntarle cómo había sido todo el problema, qué había pasado. Y entonces Dios siguió amando a su hijo. Encontramos que Dios comenzó a explicarle
conforme a la ley divina, las consecuencias que Adán se había buscado, las consecuencias que vendrían sobre la raza humana por causa de esa caída. Comenzó Dios a leerle la ley divina. Comenzó Dios a hacer las preguntas necesarias para saber de boca de ellos, porque toda persona que ha hecho algo fuera de lugar, ella es la que tiene el derecho de decir qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Aunque Dios sabía todas las cosas, el privilegio de hablar lo tenían ellos. Y Dios trajo entonces una entrevista para ayudarlos y para también darles a conocer cuál era la posición de ellos de allí en adelante, pero también para hacerles saber que Dios no los abandonaría. Encontramos que Dios comienza sus preguntas y le pregunta qué sucedió, cómo sucedió. Le dice: ¿has comido del árbol, del fruto del árbol que yo te dije que no comieses? Encontramos y Adán le dice: la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Encontramos que entonces Dios le pregunta a Eva: ¿qué has hecho? ¿Qué ha sucedido? Y entonces Eva le dice: la serpiente me engañó. Ya todos ustedes saben que lo que ocurrió allí fue una violación a la ley divina. Adán y Eva eran compañeros. Dios le dio por compañera a Eva para Adán. Y Eva era una parte de Adán, una porción de Adán. Su cuerpo y su espíritu eran parte de Adán. Toda ella era una parte de Adán, tanto en lo físico como en lo espiritual. Por lo tanto, ella pertenecía a Adán y ella estaba bajo un pacto divino en unión a Adán conforme a la ley de Dios. Encontramos que ella había violado ese pacto al escuchar la voz de la serpiente. Y como todos sabemos, la serpiente era un hombre que tenía cuerpo y espíritu, pero que no tenía alma. Porque lo que hace al ser humano, al hombre diferente de los animales del campo, es que el hombre tiene cuerpo, espíritu y alma. El ser humano es trino, es una trinidad, pero es uno solo. Y usted le quita el alma al cuerpo, deja de existir el hombre. Si usted le quita el espíritu, deja de existir como hombre. Si usted le quita el cuerpo, deja de existir como hombre aquí en la tierra. Deja de ser un ser humano, un ser terrenal. Encontramos entonces que la serpiente era un hombre de aquí, de la tierra, pero que no tenía alma. Ese es el eslabón perdido que tanto están buscando los científicos. Porque ellos piensan, ellos dicen que entre el hombre y el mono tiene que haber
una criatura que sea el eslabón entre el hombre, entre la raza animal, entre los animales y el ser humano. Por ese eslabón perdido que ellos buscan y que ellos desentierran cosas de tiempos prehistóricos y dicen encontramos al ser humano de tantos millones de años atrás. Ellos están tratando de buscar ese hombre que según ellos vino a ser el eslabón en cuanto a la evolución del hombre. Pero encontramos que Dios, cuando trajo a esa entrevista al hombre, a Adán, a Eva y a la serpiente, allí por la ley divina ocurrió algo que hizo desaparecer de la faz de la tierra la forma original en que Dios hizo a la serpiente. Encontramos que cuando Eva le dijo a Dios, la serpiente me engañó, encontramos que Dios le dijo a la serpiente, Dios no interrogó a la serpiente. Dios habló el juicio a la serpiente. Dios interrogó a sus hijos. Dios lo interrogó a ellos, le hizo preguntas en amor. No encontramos en el relato del Génesis a Dios peleando con Adán y con Eva, sino encontramos a Dios buscando a sus hijos. Y encontramos a Dios, al Padre Celestial, consciente de la condición en la cual se encontraban sus hijos. Encontramos que a la serpiente le dice, por cuanto esto hiciste, entonces maldita serás entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho caminarás y arrastrarás, y polvo comerás. Encontramos que ese hombre que fue conocido en la Biblia como la serpiente, ese hombre dejó que el espíritu de Satanás se metiese dentro de él, y a través de la serpiente de ese hombre, Satanás se manifestó, actuó e hizo caer a los hijos de Dios, al primer hijo de Dios. Eso nos enseña que todo hombre sobre la tierra que deje que el espíritu del maligno se meta dentro de él para ser de estorbo para los hijos de Dios, para ser motivo de problema para los hijos de Dios, se encontrará frente a Dios para recibir lo que la ley divina establece para las tales personas. Así como sucedió con este hombre, la serpiente. Encontramos que ese hombre, la serpiente, perdió su forma. Anteriormente hablaba, razonaba, dice la Escritura que era el animal, la bestia más sagaz, más sabia de todos los animales del campo. Era la más astuta, tenía astucia, y con la unción del espíritu de Satanás, entonces toda esa astucia y esa sabiduría, entonces vino a ser usada con la sabiduría también de Satanás, porque Satanás conocía las leyes divinas y sabía cómo hacer para que hubiese un nacimiento a través de una mujer. Recuerden que Satanás estuvo en una posición muy alta
delante de Dios. Dice la Escritura que era un querubín cubridor. Era el querubín cubridor que conoció esos misterios de Dios y después los utilizó para mal. Encontramos que todo ese poder que él usa fue el poder de Dios, pero que él lo pervirtió. Ese querubín, Lucifer, pervirtió el poder de Dios y la sabiduría de Dios para hacer todas esas cosas pervertidas que hoy en día podemos ver sobre esta tierra, las cuales sabemos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, vea usted, vimos ya el juicio que Dios declaró sobre la serpiente. Y también le fue dicho a la serpiente que la simiente de la serpiente heriría, que habría una batalla, una guerra todo el tiempo y que habría enemistad. Enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de ella. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí podemos ver que vino la promesa mesiánica. Esto es una promesa mesiánica de que la simiente de la mujer, el cual es el Mesías, el Cristo, heriría a la serpiente, la heriría al diablo, lo heriría en la cabeza. Y la serpiente o el diablo heriría a el Mesías en el calcañar. Y eso se cumplió en la cruz del Calvario. Encontramos a la simiente de la mujer, al Mesías, que vino por una mujer, conforme a la promesa de Dios. Encontramos que el enemigo hirió a esta simiente de Dios, a la simiente de la mujer, lo hirió en el calcañar. Encontramos que los clavos que utilizaron para crucificar al Señor fueron colocados en las áreas de las manos y de los pies, en la parte abajo, cerca de los tobillos, y eso es el calcañar. Pero encontramos que el Mesías, el Señor, el Cristo, lo hirió al diablo con la herida más grande que podía ser herido el enemigo. Lo hirió en la cabeza, muriendo allí por todos los hijos de Dios. Ahí encontramos nuevamente a Dios. Encontramos al Padre Celestial viniendo en carne humana. ¿Haciendo qué? Buscando a sus hijos. Vino a buscarlos, porque Él vino a buscar a todo lo que se había perdido, a todos los hijos de Dios que se habían perdido, que estaban extraviados y estaban bajo el dominio de Satanás. Estaban esclavizados bajo el poder del enemigo. Pero Dios, el Padre Celestial, nuevamente desciende buscando a sus hijos. Y desciende para traer la solución al problema de los hijos de Dios. Pasemos nuevamente allá al Génesis y veamos lo que le dijo Dios a Eva. Dios le dijo a Eva,
de la siguiente manera: conforme a la ley divina, por la violación a la ley divina en la cual ella había entrado. Por esa violación, entonces la ley divina dijo a la mujer, dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Hay personas que no saben por qué a la mujer le vienen tantos dolores, tantos problemas, tantas luchas en la etapa de embarazo. Pero aquí en la Escritura dice que la causa original por la cual vienen todos esos problemas es porque Eva violó la ley divina. Por lo tanto, toda persona puede ver que lo que Dios dijo aquí en su palabra todavía sigue siendo de esa manera. Y aunque traten los doctores de mejorar la situación de la mujer en estado de embarazo durante todos esos 9 meses y aún en el alumbramiento, solamente lo único que pueden hacer es remediar un poco esta situación con algunas, no con todas, porque la ley divina así lo dijo miles de años atrás. Por lo tanto, ninguna mujer debe preocuparse por esta situación a la cual llegan cuando se han casado y entran en el estado de embarazo. Cuando eso ocurre, es motivo de recordar lo que Dios dice en su palabra. Es algo así como cuando llueve, el arcoíris aparece, y todo aquel que ha leído la Biblia, eso le recuerda el gran diluvio que hubo, pero también le recuerda que Dios no va a destruir la tierra con un diluvio de agua. No, recuerda también que Dios, de donde fuiste tomado, recibirá la maldición, y ella recibirá todas esas cosas, todas esas plagas, recibirá espinos y cardos, y todo eso por causa de lo que tú hiciste. Encontramos que también Dios le estableció la forma de vida que el ser humano tendría de ahí en adelante. Antes la manera del hombre vivir no era con el sudor de su frente. El hombre estaba en un paraíso en donde no tenía nada más que hacer una sola cosa, y era cosechar el fruto de lo que había en ese paraíso, porque todo lo que ahí había daba su fruto. Por lo tanto, Adán no tenía que preocuparse por levantarse temprano para tomar una herramienta de trabajo, para ir a trabajar, para ir a preparar el terreno, para así tener que sudar, tener que luchar, para entonces poder recibir de la tierra el fruto para su sustento. Ya Dios había hecho provisión, ya Dios había sembrado esta semilla. Adán no la tenía que sembrar. Ya Dios había hecho todo eso, y ya ese huerto tenía sus árboles, tenía sus frutas, tenía todo y estaba produciendo. Y entonces Dios lo que hizo fue colocar a Adán en ese lugar. Encontramos que luego de eso, entonces vino, conforme a la ley divina, que Dios le dijo que de ahora en adelante
con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De ahí en adelante fue que vino la lucha y el trabajo para el ser humano. Y eso ha continuado hasta el día de hoy. Por lo tanto, conforme a la ley divina, todo hombre está ordenado por Dios para trabajar, para conseguir el sostén de su familia, para conseguir su propio sostén. Dios enseñó aquí en su palabra que todos tienen que trabajar, y cada uno en su posición que ha alcanzado en esta tierra tiene que desempeñar las labores diarias para poder vivir en esta tierra conforme a la ley de Dios. Es ley divina que tiene que ser obedecida, que tiene que ser cumplida. Encontramos también aquí que cuando miramos lo que sucedió allá y las consecuencias, no nos quedamos solamente mirando todas esas consecuencias que hoy en día tenemos, sino que también miramos hacia el reino eternal que está prometido para todos los hijos de Dios. Y entonces podemos ver que viene un tiempo, viene un día glorioso, maravilloso, en que esta ley habrá terminado y entonces habrá un paraíso completo en toda esta tierra, en donde los hijos de Dios tendrán algo más grande y más importante para hacer en esta tierra. Y ya entonces no encontramos que en las promesas del futuro esté esa ley que con el sudor de tu frente comerás. No esté esa ley, más bien lo que dice es: ni el sol ni la luna te fatigarán, ni de día el sol, ni de noche la luna. Dice también, los muchachos, dice, déjeme leerlo, quiero leerlo para que así tengamos un cuadro claro de estas promesas mesiánicas. En Isaías capítulo 40, verso 31 nos dice, verso 29 hasta el 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Esto se cumple en lo espiritual primero y luego en lo literal será cumplido también. En lo espiritual, a través de las edades de la iglesia gentil, se ha estado caminando, se ha estado luchando, se ha estado trabajando. Y cuando hemos llegado a este tiempo, Dios nos ha dado nueva fuerza. Dios nos ha dado alas de águila. Dios nos ha dicho que así Él lo haría. Él nos ha dado un ministerio de ala de águila.
para darnos nueva fuerza espiritual en nuestro día actual, para que podamos volar espiritualmente y podamos disfrutar de las bendiciones espirituales, para que así no estemos espiritualmente ni cansados ni fatigados y podamos correr la carrera del Evangelio del Reino. Podemos correr la carrera de esta tercera dispensación sin fatigarnos, sin cansarnos. Él nos da nuevas fuerzas en esta hora en que nosotros estamos viviendo. Nos ha dado alas de águila. Por lo tanto, nos dice que tendremos nuevas fuerzas cuando las edades han terminado, cuando ya todo el mundo pensaba que ya todo lo que Dios habría de hacer y la fuerza espiritual que Dios había dado en las edades, ya todo había terminado. Entonces Dios da nuevas fuerzas. Porque cada vez que Dios abre una dispensación, entonces el poder de Dios, la fuerza de Dios, viene para los hijos de Dios, para que puedan vivir en esta nueva edad, en el mensaje de esta nueva edad, de esta nueva dispensación. En esta hora en que estamos, en este día, cada escogido tiene nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas para vivir una vida espiritual. Tiene nuevas fuerzas para poder decir: el Padre y yo una cosa somos. ¿Cómo es que podemos ser una cosa con Dios, con nuestro Padre Celestial? Venimos a hacer una cosa con Dios. Venimos a hacer una cosa con nuestro Padre Celestial. Venimos a ser uno con Dios cuando hemos recibido el mensaje de nuestro Padre Celestial para la dispensación y la edad que nos toca vivir. Venimos a ser uno con Dios cuando recibimos la palabra de Dios para el tiempo en que vivimos. Y entonces esa palabra se hace carne en cada uno de nosotros, y entonces somos la palabra hecha carne. Cada uno de ustedes, así como yo, somos la palabra de esta tercera dispensación, de esta edad eterna. Somos la palabra hecha carne. Ella se ha estado haciendo carne en cada uno de los escogidos. Por lo tanto, somos uno con nuestro Padre Celestial. En esta hora en que vivimos, Él nos ha visitado. Dios prometió hacernos una visita, porque Él dijo que Él nos visitaría en este tiempo final. Él dijo que Él regresaría en este tiempo final. Y Él, conforme a su palabra, está cumpliendo su promesa. Su promesa se ha estado haciendo una realidad para nosotros. Y en esta visitación, en donde Dios, el Padre Celestial, ha venido conforme a su promesa, Él está buscando a sus hijos. Y cuando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje del Señor en su venida, cuando ese mensaje es oído por un hijo de Dios, no importa cuál sea su condición, no importa que su condición sea una condición como la que tenía o como la que estaba Adán. Sin embargo, la visita de Dios es para él. Y la voz de Dios se deja oír al oído y al corazón de los hijos de Dios que están viviendo
en este tiempo. Y esa voz, la voz del Señor en su venida, llegará a cada hijo de Dios. Quizás esté escondido en alguna denominación, quizás esté escondido en alguna secta religiosa, o quizás esté escondido en una vida desagradable ante Dios, una vida la cual no es una vida de un hijo de Dios, como estaba Adán. Quizás esté escondido en alguna filosofía humana, pero cuando la voz de Dios es oída por ese hijo de Dios, ese hijo de Dios seguidamente se da cuenta que el Padre Celestial ha venido y está buscándolo. Y esa voz que pasa por el oído, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, entra esa voz por el oído, luego llega al corazón. Cuando llega al corazón, ahí es que usted, como hijo de Dios, es hijo de Dios, porque todo hijo de Dios es un alma de Dios. Y cuando llegue esa voz ahí al corazón, usted sabe que es Dios, es el Padre Celestial que le está hablando directamente al corazón. Usted entonces comienza a darse cuenta que usted es un hijo de Dios. Usted comienza entonces a comprender la voz de Dios, la palabra de Dios. Usted comienza a comprender el plan de Dios. Y Dios comienza a darle a conocer a usted el motivo de su venida, el motivo de su visitación. Dios comienza a decirle a usted que Él ha descendido para buscar a sus hijos y que usted es un hijo de Dios. Y eso usted lo comprende allá adentro en el corazón. Esa revelación se abre plenamente allá en el corazón. Y usted no necesita que ningún hombre le diga que usted es un hijo de Dios. Usted lo comprende. Y eso le trae a usted la paz que usted tanto deseaba tener. Eso le trae a usted una tranquilidad tan grande que usted entonces se mira a usted mismo y usted comienza a llorar. Usted comienza a sentirse indigno de ser un hijo de Dios al ver la condición en que usted se encontraba. Y al ver que Dios, nuestro Padre Celestial, ha sido tan amoroso que no le importó la condición en que usted se encontraba, y vino y se dio a conocer a usted, se reveló a usted en el interior del corazón suyo, y le hizo comprender a usted que usted es un hijo de Dios, no importa la condición en que usted se encontraba. Y entonces Dios comienza a darle a conocer su ley divina. Dios comienza a enseñarle a usted la ley divina. Y comienza Dios a aconsejarle a usted, a enseñarle a usted cómo usted debe actuar, cómo debe vivir, para que usted no esté en violación a las leyes divinas, porque Dios no quiere ningún mal para usted, porque usted es un hijo de Dios. Dios quiere que todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos sean una realidad en la vida de cada hijo de Dios. Dios no desea que hayan hijos con grandes bendiciones y otros sin bendición. Él quiere que todos recibamos esas bendiciones. Él quiere que todos vivamos como hijos de Dios que somos y que seamos herederos de todas las promesas, de toda la herencia de los hijos de Dios. Él quiere que nosotros seamos herederos
de todo lo que pertenece a nuestro Padre Celestial. Y Él hizo una forma, un camino, y en este tiempo Él está buscando a sus hijos para que reciban toda la bendición, toda la herencia que le pertenece a ellos por la ley divina de la herencia. Está la ley divina con relación a la herencia, y esta ley divina con relación a la herencia es la que Él nos da a conocer. Él nos las da a conocer para que nosotros sepamos quiénes somos y los derechos que tenemos y la herencia que nos corresponde. Y que sepamos que muy pronto estaremos en el glorioso reino milenial, disfrutando de toda la herencia que pertenece a los hijos de Dios. Estamos actualmente solamente en la introducción al milenio, lo cual es algo espiritual. Y muy pronto estaremos en el glorioso milenio, en lo literal. 1000 años de paz, 1000 años de luna de miel, 1000 años que mostrarán que todo concluyó y que hemos entrado a un nuevo pacto, a un nuevo trato con Dios, en donde estaremos viviendo por el milenio y por toda la eternidad sobre esta tierra en paz y armonía con Dios. Y estaremos disfrutando la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Así es que, examinando bien este tema, podemos comprender el por qué usted cree la palabra, el mensaje de Dios para este tiempo. Usted no ha hecho nada de usted mismo. No ha sido por su propio intelecto que usted ha entendido estas cosas. Porque entre todos los hijos de Dios hay personas con un intelecto pobre y hay personas con un intelecto rico, alto, pero que ni al que tiene poco ni al que tiene mucho le ha valido para poder recibir y buscar a Dios y las cosas de Dios. Porque el hombre no es el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. Y nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, en este tiempo final, ha venido para buscarnos conforme a como Él prometió que haría en su segunda venida. En la primera venida, Él dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Es Dios el que elige. Por lo tanto, los hijos de Dios de este tiempo fueron elegidos para vivir en este tiempo y para Dios buscarlos en este tiempo. Y en este tiempo hay una grande fiesta. Es como la fiesta que hizo el Padre con el Hijo pródigo. Es la fiesta del Hijo pródigo. Mi hijo era perdido, estaba perdido, pero ha sido encontrado. La manera en que Dios busca a sus hijos y los encuentra es a través del mensaje que Él trae cuando Él viene. No hay otra forma. Por la palabra fueron hechas todas las cosas y nada de lo que es hecho fue hecho sin la palabra. Y nada de lo que Dios hará será hecho sin la palabra. Toda cosa que Dios ha de hacer, lo hará por su palabra. Bien lo dijo el profeta Zacarías cuando dijo: no es con espadas ni con ejércitos,
sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Por lo tanto, podemos ver la venida del Padre Celestial buscando a sus hijos. Y los hijos que ya han sido encontrados pueden decir: hemos sido hallados. No fuimos nosotros los que lo buscamos. El mundo en general, la ciencia, la política, la filosofía y la religión han estado toda su vida buscando a Dios. Pero no lo han encontrado. Porque Dios no puede ser encontrado por el hombre. El hombre es el que puede ser encontrado por Dios. Porque Dios se esconde, Dios se oculta, Dios se vela en carne humana, en cada tiempo, en cada dispensación y en cada edad. Y la ciencia, la política, la filosofía y la religión, si pudiesen encontrar a Dios, si lo pudiesen encontrar, lo encontrarían velado en carne humana. Pero no podrán creer que sea Dios de una manera tan simple, escondido en un velo de carne humana. Así Él lo ha estado haciendo a través de la historia del ser humano. Y Él no ha cambiado su forma, su método de Él hacerlo. Toda persona que vive sobre esta tierra tendrá una manera de poder encontrar y ver a Dios. Y es escondido en un cuerpo de carne humana. ¿Pero qué ha sucedido? La religión, la filosofía, la ciencia, la política, la economía y todas las sociedades terrenales no han buscado a Dios velado en un hombre. Lo han buscado como algo que no puede ser encontrado, como algo que no puede ser visto, como algo que no puede hablarle al ser humano, porque no han comprendido que Dios siempre le ha estado hablando al hombre, al ser humano, y que Dios siempre se ha estado revelando al ser humano de esa manera. Pero Dios se le revela, se le da a conocer a sus hijos. Dios encuentra a sus hijos y les da a conocer todas estas cosas. Y entonces los hijos de Dios entonces pueden decir: Dios nos ha encontrado y nosotros le hemos encontrado en la manera que Él dijo que nos encontraría y le encontraríamos nosotros a Él. Y Dios permite que estas cosas sean tan sencillas para nosotros entenderlas, que nos dice que el que camine por este camino, por más terco que sea, por menos inteligente que sea, no tropezará. No hay lugar donde tropezar, porque Dios hace las cosas de una manera tan sencilla y se las da a conocer a su pueblo, que nadie puede tropezar. De los hijos de Dios ninguno puede tropezar, porque todos lo ven de una manera tan simple, tan sencilla, que no hay lugar a dudas. Y cada uno de los hijos de Dios entonces comprende que Dios así es, que siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y los hijos de Dios entonces comprenden que es Dios el que estará velado, ocultado en un velo de carne humana, en un hombre, pero que el hombre no es Dios.
los escogidos, los hijos de Dios, tendrán ese conocimiento tan claro para poder comprender completamente a Dios. Así es que a ningún hijo de Dios, ninguna persona le podrá decir que cree en un hombre, sino que todo hijo de Dios podrá decir: yo creo en un Dios que se manifiesta en hombre. Yo creo en el Dios que está en el hombre. Así es que esa es la manera para nosotros entender estas cosas, y así entonces comprendemos también el por qué la Biblia dice que a los que viene la palabra de Dios, Dios dijo: dioses sois. Es porque la palabra de Dios para este tiempo viene a estos profetas, y entonces son Dios en la tierra velado en un cuerpo de carne humana. Entonces Dios en la tierra actuando, obrando, hablando y haciendo cada una de las cosas que están en la palabra, que deben ser hechas por el Señor cuando Él viene para manifestarse. Entonces viene y cumple cada promesa que corresponde para esa dispensación y para esa edad. No es un hombre el que está haciendo esas cosas, sino el Dios Todopoderoso que está en ese hombre. Y entonces podemos diferenciar la labor de un hombre y la labor de Dios. La labor del hombre va desapareciendo. La labor como hombre va siendo echada a un lado. Recuerden el caso, ya se nos está acabando el tiempo, recuerden el caso de Jesús. Jesús era un ebanista, un carpintero. Y esa era su labor como hombre. Pero en una ocasión, él vio la labor que Dios haría a través de él. Y entonces enfocó su mirada a la labor divina. Y comenzó a trabajar ya a los 12 años. Comenzó a trabajar. Y cuando comenzó a trabajar, vino María y sus hermanos y José, y le dijeron: te hemos estado buscando por 3 días, te nos perdiste. Estaba perdido trabajando en la obra de Dios. Estamos agradecidos con tu venida, Rey de Israel. Paz de Dios para el pueblo del Señor. Buenas nuevas que nos trae, sus palabras de amor. Hoy tu segunda venida es palabra vindicada, y con gozo celestial se decide tu manada. Salud, paz de Dios para el pueblo del Señor. Buenas nuevas que Él nos trae son palabras de su amor. Yo siento en todo mi ser el amanecer de un nuevo día, gozándome en tu venida, con Moisés y con Elías.
nos trae son palabras de su Amén. Hermanos, que Dios continúe bendiciéndonos a todos en esta hermosa tarde, en que podemos reunirnos para alabar a Dios, glorificar su nombre y escuchar su gloriosa palabra. En esta tarde me siento muy contento de estar entre ustedes. Quisiera que buscásemos en nuestras Biblias, en el libro del Génesis, capítulo 3. No, él le traduce. Sí, pero yo creo que es mejor que lo haga. Ganamos más tiempo. Leeremos en el capítulo 3 del Génesis, verso 8 hasta el 10, donde nos dice la palabra de Dios, nos dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Puede sentarse. Para esta ocasión, el tema que tendremos será el Padre Celestial buscando su Hijo. El Padre Celestial buscando a su Hijo. Sabemos que las cosas que nosotros podemos ver en existencia en esta tierra fueron hechas por un creador. Y ese creador ha sido conocido como el Dios eterno. Sabemos que la raza humana, sabemos que el ser humano no vino sin un creador. Sabemos que fue un creador el que trajo a existencia la raza humana. Y tenemos el relato bíblico del libro del Génesis, en donde se nos narra la manera en que vino a existencia la raza humana. Hoy en día los científicos se rompen su cabeza buscando para ver la manera en que apareció el ser humano aquí en esta tierra. Se rompen la cabeza buscando para ver cómo apareció el ser humano, cómo fue que sucedió todo para surgir la existencia del ser humano. Y algunos científicos han llegado a la conclusión de que antes del ser humano estar en la condición en que está actualmente, era más bien una especie de mono que fue perfeccionándose a través de los siglos y a través de las edades hasta que vino a ser el hombre. Pero ese es un gran descubrimiento de la ignorancia de la ciencia moderna.
Esa es la ignorancia más grande que pueda tener la humanidad y que pueda enseñarle a sus hijos. Pues antes de los científicos llegar a esa conclusión, ya Dios había revelado en su palabra la manera en que el hombre vino a existencia. Y también había revelado en su palabra el problema primero que había tenido el hombre en su comienzo de su existencia terrenal. Y escuchen bien lo que les digo, en su comienzo de su existencia terrenal, refiriéndome a la existencia terrenal en cuerpos terrenales. Podemos ver entonces que la historia del comienzo del ser humano en esta tierra está en el libro más antiguo de todos los libros. Está en la Biblia. Y a Moisés le fue revelado todo ese misterio para que lo escribiese. Y él escribió los primeros 4 libros del Antiguo Testamento. Y vemos este profeta poderoso trayéndonos esa clara y completa revelación. Podemos ver en la narración que cuando Dios creó al hombre y luego el hombre se encontró en problemas, podemos ver que Dios siguió teniendo al hombre como su hijo. Y Dios vino en busca y en auxilio de su hijo Adán. Y encontramos que en la tarde, en ese día, apareció Dios allí en el huerto. Y encontramos que Adán se dio cuenta de la presencia de Dios, porque llegó como en las otras ocasiones había llegado. Pero Adán estaba muy temeroso y se escondió. Pero Dios no se escondió de Adán. Aún en la condición caída en que se encontraba, Dios lo llamó. Porque Dios, nuestro Padre Celestial, sabe la condición humana. Y Dios es un Padre amoroso. Y no importa la condición en que su hijo había llegado, Dios no falló en la visita que Él le hacía al hombre cada cierta hora del día. Allá en la tarde, en la fresca de la tarde, Dios aparecía y hablaba con Adán. Tenía ese compañerismo con su hijo. Y Adán disfrutaba de la venida del Señor. Adán se gozaba en grande manera con el Padre Celestial. Pero cuando cayó, Dios no falló su visita. Dios vino y le visitó. Y vino a hablar con él. Dios no le sacó en cara el problema que Adán había tenido. Dios no vino para altercar con Adán. Dios no vino a buscarle faltas a Adán. Dios vino a tener compañerismo con su hijo. Adán fue el que comenzó a contarle el problema que él había tenido. Y Dios entonces comenzó a escuchar
lo que Adán le contaba y comenzó entonces a preguntarle cómo había sido todo el problema, qué había pasado. Y entonces Dios siguió amando a su hijo. Encontramos que Dios comenzó a explicarle, conforme a la ley divina, las consecuencias que Adán se había buscado, las consecuencias que vendrían sobre la raza humana por causa de esta caída. Comenzó Dios a leerle la ley divina. Comenzó Dios a hacer las preguntas necesarias para saber de boca de ellos, porque toda persona que ha hecho algo fuera de lugar, ella es la que tiene el derecho de decir qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Aunque Dios sabía todas las cosas, el privilegio de hablar lo tenían ellos. Y Dios trajo entonces una entrevista para ayudarlos y para también darles a conocer cuál era la posición de ellos de allí en adelante, pero también para hacerles saber que Dios no los abandonaría. Encontramos que Dios comienza sus preguntas y le pregunta qué sucedió, cómo sucedió. Le dice: ¿has comido del árbol, del fruto del árbol que yo te dije que no comieses? Encontramos que Adán le dice: la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Encontramos que entonces Dios le pregunta a Eva: ¿qué has hecho? ¿Qué ha sucedido? Y entonces Eva le dice: la serpiente me engañó. Ya todos ustedes saben que lo que ocurrió allí fue una violación a la ley divina. Adán y Eva eran compañeros. Dios le dio por compañera a Eva para Adán. Y Eva era una parte de Adán, una porción de Adán. Su cuerpo y su espíritu eran parte de Adán. Toda ella era una parte de Adán, tanto en lo físico como en lo espiritual. Por lo tanto, ella pertenecía a Adán y ella estaba bajo un pacto divino en unión a Adán conforme a la ley de Dios. Encontramos que ella había violado ese pacto al escuchar la voz de la serpiente. Y como todos sabemos, la serpiente era un hombre que tenía cuerpo y espíritu, pero que no tenía alma. Porque lo que hace al ser humano, al hombre diferente de los animales del campo, es que el hombre tiene cuerpo, espíritu y alma. El ser humano es trino, es una trinidad, pero es uno solo. Si usted le quita el alma al cuerpo, deja de existir el hombre. Si usted le quita el espíritu, deja de existir como hombre. Si usted le quita el cuerpo, deja de existir como hombre aquí en la tierra. Deja de ser un ser humano, un ser terrenal. Encontramos entonces
que la serpiente era un hombre de aquí, de la tierra, pero que no tenía alma. Ese es el eslabón perdido que tanto están buscando los científicos. Porque ellos piensan, ellos dicen que entre el hombre y el mono tiene que haber una criatura que sea el eslabón entre el hombre, entre la raza animal, entre los animales y el ser humano. Pero ese es el eslabón perdido que ellos buscan y que ellos desentierran cosas de tiempos prehistóricos y dicen encontramos al ser humano de tantos millones de años atrás. Ellos están tratando de buscar ese hombre que según ellos vino a ser el eslabón en cuanto a la evolución del hombre. Pero encontramos que Dios, cuando trajo a esa entrevista al hombre, a Adán, a Eva y a la serpiente, allí por la ley divina ocurrió algo que hizo desaparecer de la faz de la tierra la forma original en que Dios hizo a la serpiente. Encontramos que cuando Eva le dijo a Dios, la serpiente me engañó, encontramos que Dios le dijo a la serpiente, Dios no interrogó a la serpiente. Dios habló el juicio a la serpiente. Dios interrogó a sus hijos. Dios lo interrogó a ellos, le hizo preguntas en amor. No encontramos en el relato del Génesis a Dios peleando con Adán y con Eva, sino encontramos a Dios buscando a sus hijos. Y encontramos a Dios, al Padre Celestial, consciente de la condición en la cual se encontraban sus hijos. Encontramos que a la serpiente le dice, por cuanto esto hiciste, entonces maldita serás entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho caminarás, te arrastrarás, y polvo comerás. Encontramos que ese hombre que fue conocido en la Biblia como la serpiente, ese hombre dejó que el espíritu de Satanás se metiese dentro de él, y a través de la serpiente de ese hombre, Satanás se manifestó, actuó e hizo caer a los hijos de Dios, al primer hijo de Dios. Esto nos enseña que todo hombre sobre la tierra que deje que el espíritu del maligno se meta dentro de él para ser de estorbo para los hijos de Dios, para ser motivo de problema para los hijos de Dios, se encontrará frente a Dios para recibir lo que la ley divina establece para las tales personas. Así como sucedió con este hombre, la serpiente. Encontramos que ese hombre, la serpiente, perdió su forma. Anteriormente hablaba, razonaba, dice la Escritura que era el animal, la bestia más sagaz, más sabia de todos los animales del campo. Era la más astuta, tenía astucia, y con la unción del espíritu de Satanás, entonces toda esa astucia y esa sabiduría, entonces vino a ser usada con la sabiduría también de Satanás.
Porque Satanás conocía las leyes divinas y sabía cómo hacer para que hubiese un nacimiento a través de una mujer. Recuerden que Satanás estuvo en una posición muy alta delante de Dios. Dice la Escritura que era un querubín cubridor. Era el querubín cubridor que conoció esos misterios de Dios y después los utilizó para mal. Encontramos que todo ese poder que él usa fue el poder de Dios, pero que él lo pervirtió. Ese querubín, Lucifer, pervirtió el poder de Dios y la sabiduría de Dios para hacer todas esas cosas pervertidas que hoy en día podemos ver sobre esta tierra, las cuales sabemos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, vea usted, vimos ya el juicio que Dios declaró sobre la serpiente. Y también le fue dicho a la serpiente que la simiente de la serpiente heriría, que habría una batalla, una guerra todo el tiempo y que habría enemistad. Enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de ella. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí podemos ver que vino la promesa mesiánica. Esta es una promesa mesiánica de que la simiente de la mujer, el cual es el Mesías, el Cristo, heriría a la serpiente, la heriría al diablo, lo heriría en la cabeza. Y la serpiente o el diablo heriría a el Mesías en el calcañar. Y esto se cumplió en la cruz del Calvario. Encontramos a la simiente de la mujer, al Mesías, que vino por una mujer, conforme a la promesa de Dios. Encontramos que el enemigo hirió a esta simiente de Dios, a la simiente de la mujer, lo hirió en el calcañar. Encontramos que los clavos que utilizaron para crucificar al Señor fueron colocados en las áreas de las manos y de los pies, en la parte abajo, cerca de los tobillos, y eso es el calcañar. Pero encontramos que el Mesías, el Señor, el Cristo, lo hirió al diablo con la herida más grande que podía ser herido el enemigo. Lo hirió en la cabeza, muriendo allí por todos los hijos de Dios. Ahí encontramos nuevamente a Dios. Encontramos al Padre Celestial viniendo en carne humana. ¿Haciendo qué? Buscando a sus hijos. Vino a buscarlos, porque Él vino a buscar a todo lo que se había perdido, a todos los hijos de Dios que se habían perdido, que estaban extraviados y estaban bajo el dominio de Satanás. Estaban esclavizados bajo el poder del enemigo. Pero Dios, el Padre Celestial, nuevamente desciende
buscando a sus hijos. Creciente para traer la solución al problema de los hijos de Dios. Pasemos nuevamente allá al Génesis y veamos lo que le dijo Dios a Eva. Dios le dijo a Eva de la siguiente manera: conforme a la ley divina, por la violación a la ley divina en la cual ella había entrado, por esa violación, entonces la ley divina dijo a la mujer, dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Hay personas que no saben por qué a la mujer le vienen tantos dolores, tantos problemas, tantas luchas en la etapa de embarazo. Pero aquí en la Escritura dice que la causa original por la cual vienen todos esos problemas es porque Eva violó la ley divina. Por lo tanto, toda persona puede ver que lo que Dios dijo aquí en su palabra todavía sigue siendo de esa manera. Y aunque traten los doctores de mejorar la situación de la mujer en estado de embarazo durante todos esos 9 meses y aún en el alumbramiento, solamente lo único que pueden hacer es remediar un poco esta situación con algunas, no con todas. Porque la ley divina así lo dijo miles de años atrás. Por lo tanto, ninguna mujer debe preocuparse por esta situación a la cual llegan cuando se han casado y entran en el estado de embarazo. Cuando eso ocurre, es motivo de recordar lo que Dios dice en su palabra. Es algo así como cuando llueve, el arcoíris aparece y todo aquel que ha leído la Biblia, eso le recuerda el gran diluvio que hubo, pero también le recuerda que Dios no va a destruir la tierra con un diluvio de agua. Nos recuerda también que Dios, las profecías bíblicas que hablaban de Él, y hacer como debía de hacer el Mesías. Ya a los 12 años, Él sabía cuál era su posición. Y Él estaba, ¿qué? Él estaba explicando, predicando, enseñando la palabra, porque esa es la labor del Padre Celestial. Esos son los negocios del Padre Celestial. Y los negocios del Padre Celestial para esta hora es enseñar y cumplir la palabra que está escrita para este tiempo. Cuando predicamos, enseñamos correctamente el mensaje para este tiempo, estamos trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial, porque Él nos ha encontrado y nos ha encomendado sus negocios. Él desea que trabajemos en sus negocios. Y cuando todos a una estamos brazo a brazo trabajando para que el mensaje camine hacia adelante y llegue hacia todos los lugares donde el nacimiento de Dios está y todo ser humano puede escuchar esa palabra, cuando estamos trabajando de esa manera, cada uno de nosotros podemos decir: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y en los negocios de mi Padre estoy trabajando. En eso es que estamos trabajando cuando estamos haciendo toda esta labor que se está llevando a cabo. Ante la vista humana podrá ser insignificante. Ante la vista de Dios
es la labor más grande que se haya hecho. Y en los negocios de nuestro Padre Celestial nos ha tocado trabajar, administrar el negocio más grande que Él tenía para ser llevado a cabo. Y seremos buenos negociantes en los negocios de nuestro Padre. Porque trabajaremos en todo lo que corresponde para este tiempo y haremos que la enseñanza del mensaje del Evangelio del Reino corra hacia adelante y sea conocido. Para beneficio de todos aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Esos son los negocios de nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial buscando a sus hijos. Y luego que los ha buscado y los ha encontrado, ¿qué pasa? Le dice, he descendido para buscarlos a ustedes porque hay un negocio muy importante, muy grande, que yo tengo que hacer en esta tierra. Y ustedes son mis herederos. Y ustedes son mis hijos. Por lo tanto, a ustedes les toca trabajar en mis negocios, porque todo hijo trabaja en los negocios de su padre. Así es que nuestro Padre Celestial le encomienda a sus hijos de este tiempo todos sus negocios de este tiempo. Si seguimos hablando de esto, tendríamos que hablar sobre el tema de la adopción, porque está ligado a la adopción. El negocio más grande de todos los negocios que Dios tenía para llevar a cabo es en este tiempo. Tiene que ver con la herencia de todos los hijos de Dios, con lo que perdió allá en el tiempo de Adán, pero que en este tiempo todo volverá a las manos de los hijos de Dios. Los hijos de Dios de este tiempo son las personas que administrarán la herencia de los hijos de Dios, la herencia que Dios les ha dado. Administrarán los negocios del Padre Celestial, tanto con confianza y seguridad. Trabajamos y administramos los negocios de nuestro Dios. La herencia nuestra la usamos y la trabajamos con seguridad. Sabemos que no perderemos ningún negocio espiritual que llevemos a cabo. Así es que toda cosa que haya que hacerse conforme a la palabra, la haremos y todo saldrá bien. No tenga temor en esta hora, todo saldrá bien, aunque Dios miró y vio que administraríamos bien toda la herencia y Dios la ha encomendado en nuestras manos. Somos los herederos. El Padre Celestial buscando a sus hijos. Y vea usted para lo que los está buscando. Por lo tanto, yo creo que eso nos llena de regocijo, nos llena de alegría en esta hora final en que estamos viviendo. Somos entonces los hijos que Él estaba buscando. Y los que falten de ser encontrados, Dios los encontrará. Como nos encontró a nosotros, los encontrará a ellos. Así es que seguimos adelante, permitiendo que lo que nos encontró a nosotros y la manera en que nos encontró y cómo nos encontró, permitimos que Dios siga hacia adelante moviéndose para encontrar a los demás. Permitimos que Dios siga llevando el mensaje por todos los lugares alrededor del mundo para que sean hallados los hijos de Dios en donde quiera que se encuentren. El Padre Celestial
buscando a sus hijos. Que Dios en esta tarde, en esta ocasión, siga bendiciéndonos y siga permitiéndonos ver la hora en que estamos, ver la grande bendición que nos ha tocado, ver la simplicidad de todas las cosas y ver que ante la presencia de Dios lo que está ocurriendo con todos nosotros en el plan de Dios es la cosa más grande, la cual no había ocurrido en otros tiempos. Antes de venir aquí a la plataforma, pensaba que no podía predicar tanto. Me sentía, usted sabe, por lo alto que es acá en La Paz, Bolivia, me sentía un poquito de malestar y me sentía un poquito diferente. Ustedes saben, como les decía nuestro hermano Bermúdez, nosotros somos de lugares que no son tan altos como estos, pero cuando he estado hablando algunos minutos, pensaba que no sabía cómo terminar, no sabía cómo concluir en esta ocasión, ya que el tema de esta ocasión es muy importante. Tiene que ver con todo lo que reciben los hijos de Dios cuando Dios los ha encontrado. No hay límites, no hay barreras y no hay tiempo en cuanto a toda la bendición que Dios ha dado a sus hijos. Así es que ya me siento bien, y me he sentido bien predicando. Así es que yo creo que ya casi está el hermano Bermúdez para pasar la película. Yo creo que le faltan unos minutitos. Yo creo que lo que vayan ustedes, nosotros lo que vayamos a tomar o a comer va a tener que ser después de la película, yo creo, ¿verdad? Ya que nos está pasando el tiempo, y yo creo que con una tontería nosotros pues lo podríamos pasar. Por mí pues yo no tengo problema. Ya dentro de algunos media hora o una hora quizás oscurece, ¿verdad? Así es que bueno, yo dejo al hermano Bermúdez por ahí, que él se encargue de todo lo que vaya a hacer. En esta hora, cuando llegamos a estos momentos así, decimos como fue en una ocasión, que no había comida, no habían comido todavía, y cuando vinieron los discípulos con comida, Jesús les dijo: yo tengo una comida. Y la comida que tengo que comer es que haga la voluntad del que me envió. Esta es una comida más importante y más grande, y el mensaje es alimento espiritual para todos. Cuando estamos en ese ambiente, pues se nos olvida la comida material. Por eso es que cuando vamos a tener algún culto, casi siempre queremos prepararnos bien, porque después se nos olvida. Y cuando se nos olvida, podemos estar un día o medio día hablando y estamos entonces comiendo espiritualmente. Así que la comida espiritual hace que se nos olvide la comida material. Pero después que ya hemos terminado, entonces el cuerpo comienza a pedir la otra comida, y eso es natural. Así es que bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Bermúdez pase por aquí, pues yo no sé cómo terminar. Yo deseaba estar entre ustedes nuevamente. Ya hacía un año que había pasado por aquí, y cada vez que pasamos por aquí, la primera vez que vinimos fue en un localcito pequeño, y me dice el hermano Aguilar que habían de 20 a 35 personas, y la segunda vez que vine para estar entre ustedes, ya eso se había multiplicado, y por lo que veo sigue multiplicándose. Yo creo que el tema
el tema de esta ocasión, yo creo que es una realidad en medio de ustedes. El Padre buscando a sus hijos con la palabra, con el mensaje de este tiempo. Aquí ha encontrado bastante de sus hijos. Yo creo que es un privilegio para todos nosotros poder estar en un lugar en donde el Padre Celestial ha encontrado una buena familia, un buen grupo de sus hijos, los cuales están contentos de que nuestro Padre Celestial les haya encontrado. Así es que yo me gozo con ustedes juntamente en todas estas cosas, y para mí estar entre ustedes es un privilegio, es una bendición que Dios me concede de vez en cuando. Así es que algunas veces pasa un año, otras veces pasa más de un año, pero cuando vengo y estoy entre ustedes, pues me gozo en grande manera. Yo no sabía qué iba a predicar en esta ocasión y deseaba traer la palabra, y cuando estaba allí con un poquito de malestar, estaba buscando la palabra, la Biblia, estaba estudiando, y Dios me inspiró en este tema, y estando ahí fue que este tema surgió para esta ocasión. Así es que yo creo que todos los hijos de Dios son muy amados por nuestro Padre Celestial, y ninguno podrá decir que nuestro Padre Celestial nos ha dejado padecer de hambre espiritual. Tenemos alimento espiritual suficiente para todos los hijos de Dios que han venido ya y para los que han de llegar. Hay almacenado bastante. Y no se preocupe, no se va a perder. Nos los llevaremos para el milenio y para toda la eternidad. Este alimento espiritual es este mensaje. Así es que es algo maravilloso, una causa alegría poder estar en la mesa del Señor comiendo en esta ocasión este alimento espiritual, comiendo y bebiendo del pan de vida y del agua de vida, de la palabra de Dios en esta gran cena espiritual, en este gran banquete espiritual, en la ocasión en que Dios dijo que vendría para buscarnos. Estamos de fiesta espiritual en este tiempo final, la fiesta más grande de todas las fiestas, en la cual han entrado de todos los países, de todas las nacionalidades, de todas las edades, de todos los tamaños y de todos los colores. Por lo tanto, yo me siento entre ustedes como me siento en medio de todos los demás hermanos de los demás países. Me siento como me siento cuando estoy allá en Puerto Rico entre los hermanos que han estado siempre conmigo desde muchos años atrás. Pero todos hemos estado en Dios, en nuestro Padre Celestial, desde antes de la fundación del mundo. Por eso no nos extrañamos el uno al otro, sino que sabemos que somos una familia. La familia de nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos. Bueno, todavía es que continuamos y ya les dije que no sabía ni sé cómo terminar, porque es que cuando viene de parte de Dios la unción, viene de parte de Dios la inspiración para hablar, uno no sabe cómo terminar. Ahora cuando no viene, cuando uno no ha comenzado a predicar y no viene esa inspiración, uno no sabe ni cómo comenzar. Pero cuando ya está, entonces no sabe cómo terminar. Yo siempre he tenido que en esto terminar de una manera que uno no desea. He tenido que terminar cortando ya todo y diciéndole hasta luego a mis amados hermanos
Y ya en la noche hemos de partir, ya como la hora es tardía en la noche y es una hora en que la transportación pues es un poquito difícil. Siempre pues le he pedido a los hermanos que en cuanto a las despedidas nos dejen ir tranquilitos, nos dejen ir solitos para así arreglar todos los pasajes, los papeles y así irnos sin ningún contratiempo para nosotros ni para los amados hermanos, y que así pues estén tranquilitos los hermanos. Y yo creo que puedo pedirle a ustedes también que luego de terminar todo en el culto, entonces vayan en paz a los diferentes lugares y nosotros iremos también en paz en nuestro camino para seguir adelante en los negocios de nuestro Padre Celestial. Yo les digo hasta luego, no les digo adiós, porque siempre nos volveremos a ver, ya sea estando en estos cuerpos terrenales o sea en los cuerpos glorificados. Nos volveremos a ver y nos seguiremos gozando todos. Y ustedes seguirán escuchando el mensaje a través de grabaciones, a través de la radio, a través también de las películas que se han tomado y también a través de la lectura de los folletos. Seguirán ustedes recibiendo el mensaje. Así que seguiremos como uno en el Señor. Bueno, ¿qué otra cosa tenía para decirle? No recuerdo. Voy a pedirle a nuestro hermano Bermúdez pase y así se despida también él de nosotros, o haga lo que va a hacer para luego las películas. Las películas no las han visto todavía aquí. Van a ver la nueva carpa que tenemos en Puerto Rico. Van a ver también el grupo de hermanos que se reúnen allí en Puerto Rico, hermanos contentos como ustedes, llenos de regocijo, y que han entendido también lo mismo que ustedes han entendido. Y de ellos reciban un amoroso saludo de parte de los hermanos de Puerto Rico. Y si le van a mandar algún saludo a ellos, yo se los llevaré en nombre de ustedes. Bueno, nuestro hermano Bermúdez por aquí, que Dios siga bendiciendo nuestras almas por todos los días de nuestra vida aquí en la tierra y en el milenio y por toda la eternidad.